Discusiones que pasan por la cobertura en educación, las brechas en el aprendizaje y el interés actual de los estudiantes son base en un proceso país. Caminamos con los que se atreven a innovar. Aquí el profesor es un facilitador de los contenidos que el alumno investiga, desarrolla y hace propio. Este es el Liceo de Maipú, establecimiento con 53 años de historia. En estas aulas se hablaba de educación de calidad por décadas, un perfil que se perdió entre 1995 y 1996. La matrícula cayó dañando el prestigio. De 1.200 alumnos quedaron no más de 460. Así hasta que en el año 2011, y de la mano de la Fundación Luxic, adoptan el sistema de educación relacional Fontán, conocido como el método CERF por sus siglas. Desde entonces, el profesor es, por sobre todo, un facilitador de contenidos. El alumno se hace responsable de su propio aprendizaje, realiza sus hipótesis e investigaciones, es protagonista de su propio crecimiento. Cada uno es autónomo, entonces uno ve cómo va avanzando o si va muy lento. La cercanía a los profesores, la forma de expresarnos gracias a los tutores, se nos hace mucho más fácil aprender y aprendimos mucho más, en vez que la clase tradicional era llegar y sentarse en una silla y copiar a la pizarra. Somos un grupo y, por decir dos, tenemos que escribir, los otros dos buscan, investigan y los otros hacen el experimento y así nos vamos distribuyendo entre los grupos. ¿Qué lleva a que un liceo donde su matrícula está compuesta casi en un 90% de alumnos con vulnerabilidad social decidan cambiar el paradigma y probar con un sistema innovador? ¿Te sientes con la capacidad de hacer eso? Sí. Aquí el profesor cambia su rol en el aula, se convierte en un especialista del tema y nace la figura del tutor, que guía en forma individual el proceso de aprendizaje. El modelo tradicional no es malo, pero el niño de hoy día ha cambiado. Por lo tanto, en lo cualitativo, ahí tengo un avance, y creo que es un avance impagable hoy día. En lo cuantitativo, es como muy pronto. Estamos recién en un proceso de instalación. Hay indicadores, por ejemplo, en decir que el séptimo, el octavo, tienen la mejor asistencia del liceo este año y también el año pasado. Estamos rompiendo un esquema tradicional y de eso se trata. De que nosotros ya no podemos seguir enseñando como enseñábamos en los años 50 o 60. Tenemos que ser un poco más proactivos y pensar que los estudiantes necesitan una forma distinta, pero es un proceso largo, cuesta. Vemos números, vemos metas, también uno como profesor, como tutor, va viendo cuánto va creciendo alumnos como Enzo. Son muy exigentes, si le sirve al alumno. Total, para que ejerza su cerebrito. De la educación pública nos trasladamos a la privada. El colegio Institución Teresiana apuesta también a una educación menos rígida. Ellos tienen décadas de experiencia en la llamada educación personalizada. En la sala, el profesor es un facilitador de los contenidos. El alumno rompe los esquemas formales, se sienta en el piso, escucha, responde y aporta. Trabajo personal, vamos avanzando cada uno en nuestra medida, normalmente es por semana lo que tenemos que avanzar, pero en clases avanzamos en grupo. Los momentos pedagógicos, que son la fuerza de la educación personalizada, se viven a través del trabajo personal, que es un momento personal individual de investigación de cada estudiante, de acuerdo a una temática o tópico que el profesor le propone. Después de eso hay un momento que es la puesta en común, que ellos comparten sus aprendizajes con el resto de sus compañeros y sus compañeras. Y después vienen las clases, como hay en todos los colegios, de lenguaje, de arte, de música, de las distintas asignaturas que van complementando esta formación. Desde esta vereda se ve el perfil del estudiante como único, integrado y más confiado en sus conocimientos, los que fueron adquiridos en gran parte por su propia responsabilidad, alejados de aquella aula en la que el profesor dicta la materia desde un lugar distinto y tiende a igualar el aprendizaje, ya que entiende que cada uno debe aprender a su ritmo. Uno tiene que organizarse y ver cómo cumple con las horas de cada uno y terminar las cosas. De repente soy más rápida para el lenguaje,
entonces los de lenguaje lo termino en 1 hora en vez de terminarlo en 3. Y soy más lenta para matemática, entonces las horas de lenguaje que ya las pasé, las completo en matemática. Desde el Ministerio de Educación se ve este tipo de iniciativas como una necesidad. Se avala mientras la educación se amolde al currículum que como Estado se potencia. Los establecimientos tienen la libertad para elegir los métodos y las maneras a través de las cuales alcanzan el currículum nacional, ¿ya? Entonces, lo que nosotros como ministerio estamos haciendo es a través de distintas iniciativas, programas, recursos que entregamos al sistema, es orientar. Tanto en Educación 2020 como en Elige Educar se concuerda con que el formato está cambiando y que eso debe reflejarse también en las aulas. Se ve el aprendizaje como un resultado de la experimentación, de los procesos investigativos y la proyección de conceptos que van más allá de la cantidad de materia que hasta hace algunos años debía aprender el educando. Hoy Internet, las redes sociales y diversos mecanismos de conectividad nos acercan el contenido, ya no solo es propiedad del profesor. Nuestro modelo primero es un modelo sumamente segregador y eso nos parece que debiese conmover a toda la sociedad, conmover y movilizarnos precisamente a que fuera mucho más integrado. Es rígido cuando no permite la interacción social de distintas culturas, etnias, credos. Hay un desafío que tienen hoy día las carreras de educación, que es cómo transformar a estos estudiantes de pedagogía en este nuevo tipo de profesor. Y en ese sentido también el siguiente desafío tiene que ver con que podamos definir como país cuál es el perfil de profesor que queremos. ¿Por dónde pasan los desafíos actuales? Nosotros estamos en la situación en la que probablemente estamos todavía muy en deuda con nuestros estudiantes si nos comparamos con aquellos países que tienen situaciones socioeconómicas y socioculturales similares a las nuestras, y donde estamos más bien lejos. Tomar definiciones como cuál es el perfil de profesor, cómo se seleccionan las personas que ingresan a carreras de pedagogía. Requiere de sistemas de evaluación que den cuenta de ello. Sería paradójico el continuar con sistemas absolutamente estandarizados, rígidos, censales, que obviaran estos otros aprendizajes. Son modelos innovadores y miradas que evidencian que más allá del lugar de origen de los escolares se pueden lograr buenos resultados si el acento de la tarea educativa está en las personas.